Hace unos cuantos años ya, perdí la cuenta. Me tocó hablar en una conferencia en un seminario y había como 400 personas, eran todos alumnos, profesores, y les hice un planteo y les pregunté, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocen a Dios? Y parecía una falta de respeto, porque decimos, si en un ámbito, en un claustro donde se está estudiando permanentemente la palabra de Dios, teología, aprender sobre Dios, estar preguntando si conocemos a Dios. Pero esa misma pregunta que desarrollé en ese día, y traté de explicar, quisiera plantearla en esta mañana. Y la pregunta es a vos, que hace 1, 2, 5, 10, 50 años que venís a la iglesia, no sé. Yo ya lo superé esa. ¿Conoces a Dios? Yo quiero que me acompañes en un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Isaías. En el capítulo 29. Son pasajes conocidos como todos los que he estado tocando este último tiempo, pero que nos lleven a la reflexión. Isaías 29:13, voy a leer en la versión internacional, dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración, y me llamó mucho la atención lo que dice esta versión, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Dice más adelante el verso 16, ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir al alfarero, él no entiende nada? Creo que una de las cosas principales luego de conocer a Cristo y aún antes es conocer a Dios. Conocer a Dios es vital para nuestra vida. Si no conocemos a Dios, vamos a transitar la vida dando tumbos. Vamos a desconocer el propósito de Dios para nuestra vida. Si yo no conozco al que me creó, no puedo saber para qué me creó. Si yo no tengo un contacto íntimo y un conocimiento de cómo es Dios, eso va a afectar cada área de mi vida y cómo me voy a conducir. Ahora, podemos saber mucho acerca de alguien y no conocerlo. Podemos conocer su biografía, sus obras, pero no conocer profundamente a Dios. Y esto es lo que pasaba a este pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo que dentro de su vida constante y normal era aprender las Escrituras. Es tratar, su función era conocer a Dios y manifestarlo a la gente, transmitir esa imagen de Dios a las personas. Ahora vemos que a este pueblo, el pueblo de Dios, Dios le dice, ustedes no me conocen. Ustedes no me conocen, me alaban, me adoran, pero no me conocen. Lo único que están haciendo es estar guiados por la tradición, por enseñanza de hombres, por lo que a ustedes les parece, pero no verdaderamente me están conociendo a mí. Ahora, yo quisiera que en este día nos planteemos justamente esto. Si cada uno de nosotros conocemos a Dios, ¿en qué medida conocemos a Dios? Parece muy presuntuoso decir yo conozco a Dios, porque Dios es tan grande, es tan inmenso, que tan solo podemos avanzar y orillar en el conocimiento de Dios. Ahora, este pueblo, el pueblo de Dios, como muchos pueblos de la antigüedad, lo único que buscaron es tratar de formar a Dios a través de imágenes. Podemos leer, sabemos todo lo que el Antiguo Testamento y la palabra de Dios nos dice sobre la idolatría, pero es muy interesante leer lo que nos dice, por ejemplo, allí en Romanos capítulo 1, verso 19, dice Romanos 1:19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó. De modo que no tienen excusa.
Pero a pesar de haber conocido a Dios, a pesar de haber tenido un acercamiento a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron. Volvemos a los pensamientos de hombre que nos hablaba Isaías, ¿no? En sus inútiles razonamientos. Y se le oscureció su insensato corazón, su mente, sus sentimientos. Y aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y vemos aquí que el hombre, en su esencia, hay una necesidad de conocer a Dios. Y lo ha tratado a través de la historia, en lugar de seguir lo que la palabra de Dios dice. Aún los mismos israelitas, hemos escuchado mensajes anteriores, que tomaron la costumbre de adorar ídolos de otras naciones. Porque el tema de los ídolos es algo que yo lo puedo transformar a mi imagen, a mi semejanza, de acuerdo a mis tradiciones, a mis pensamientos. Es algo que puedo ver, es algo que puedo tocar. Ahora, el Dios de la palabra de Dios, el Dios verdadero, nos dice en los mandamientos, en el primero y el segundo, no te harás imagen de nada, y no te vas a postrar ni a adorar ninguna imagen. Porque eso es idolatría. Idolatría sabemos que es adorar o rendir culto o darle la prioridad a algo que ocupa el lugar de Dios. Vuelvo a la pregunta original. ¿Conoces a Dios en la medida que como Él quiere que le conozcas? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que muchas veces caemos en esta idolatría. Muchas veces somos idólatras, porque muchas veces me he preguntado, ¿el Dios que adoro, el Dios que le canto, el Dios que sirvo, es el verdadero Dios? ¿O es el Dios de mi prefabricación? Es el ídolo que yo me he fabricado para adorar, de acuerdo a mis conceptos, de acuerdo a mis inclinaciones teológicas, de acuerdo a mi formación denominacional, de acuerdo a las experiencias de mi vida, de acuerdo al reflejo quizás de experiencias vividas en mi infancia, proyectar las imágenes de mis padres. Hay una serie de cosas que quizás modelan nuestra imagen de Dios. Y no solo desconocemos al verdadero Dios, sino que le generamos un culto a algo que no es Dios. Tanto es así que a veces podemos tener la arrogancia de pensar de que sabemos lo que Dios va a hacer o dejar de hacer. A veces caemos en la arrogancia de decir, Dios hace esto, Dios tiene que hacer lo otro, Dios va a hacer tal cosa. Y Dios se encarga siempre de demostrar que es soberano y nos asombra porque hace totalmente lo contrario. Ahora, volviendo a estos conceptos que planteé, tenemos un Dios maravilloso, porque es un Dios que en su esencia siempre se ha querido dar a conocer. Siempre se ha querido dar a conocer. Y se quiere dar a conocer a vos y a mí. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que tratamos de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros tratamos de fabricarnos este ídolo y de visualizar este Dios de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Y caemos en la idolatría. Y estamos adorando y sirviendo a un Dios que no es el verdadero Dios. Y que pretendemos, en nuestra soberbia, hasta saber cómo va a actuar y qué va a hacer y qué no va a hacer y qué me tiene que contestar y para dónde tiene que guiar mi vida. Ahora, el profeta, luego de esta exhortación al pueblo que es tan dura y que yo creo que es muy actual, y es para cada uno de nosotros que debemos de replantearlo permanentemente, y es para la obra de Dios a lo largo del mundo. El Dios que se sirve y que se adora es el verdadero Dios. Ahora, en esa idolatría en la cual a veces caemos, hay una sola forma de poder
de construir esta imagen. Y dice allí Isaías, el barro y el alfarero, da ese ejemplo que después lo trabaja muy bien Jeremías, ¿no? Nosotros somos barro en manos del alfarero. Ahora, el barro, lo construido, ¿puede decirle al que lo construyó, vos no entendés, no sabés, o me hiciste así, o me hiciste asá? No, el barro es barro y el alfarero es el alfarero. Ahora, en esa construcción mental que nosotros nos hacemos y emocional de Dios, ajustamos a Dios a nuestra imagen y nos transformamos en alfarero de la imagen de Dios. Y empezamos a formar, como dice la palabra de Dios, imágenes de algo que no es Dios. Ahora, hay una sola forma de deconstruir esto, esta palabra que está tan de forma, o de destruir esto. Y como a veces nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, lo hace Dios. ¿Y saben cómo lo hace Dios? A través de las crisis, a través del sufrimiento. A veces Dios tiene que romper esa imagen de barro y construir una nueva. Decir, mira, el alfarero soy yo. Porque el secreto de todo este mensaje que te estoy dando es que nosotros no podemos acercarnos a Dios a partir de nuestros preconceptos, nuestras presunciones, lo que a nosotros nos parece. Sino que en lugar de tratar de hacer a Dios a nuestra imagen, semejanza, necesidades y expectativas, tenemos que ir abiertos para dejar que Él se muestre como Él es. Conocer a Dios a partir de Él y no a partir de mí. Ahora, si seguimos la historia bíblica, vamos a ver que tenemos infinidad de casos en los cuales muchas personas tuvieron que pasar por crisis muy agudas, por sufrimiento, por dolor, por desiertos, por angustias, por pérdidas, con un solo propósito: poder conocer verdaderamente al Dios de la Biblia, al Dios eterno. Tenemos el caso de Job, ¿se acuerdan? Al final de sus días, después de todo lo que pasó y lo que perdió, dijo, ahora mis ojos te ven. Un hombre justo, un hombre temeroso de Dios como no había en la tierra, pero no conocía a Dios. Es muy duro esto. El pueblo de Dios tuvo que pasar por el desierto. Y como citaba Darío ese versículo en Deuteronomio 8:2, y Dios le llevó al desierto para afligirlo y para probarlo. Aflicción y prueba, dura. Lo pasó por el crisol para ver qué había en su corazón. Y después lo tuvo que llevar a la cautividad en Babilonia para deconstruir, destruir esa imagen que tenían de Dios y de dioses, porque adoraban otros dioses. Y surge de allí un monoteísmo puro, gente que recibe un avivamiento espiritual, que vuelve a la Torá, a las Escrituras, que se empieza a reunir, a orar y a buscar de Dios. A veces es necesario en nuestra vida estas circunstancias difíciles para que le veamos desde un lugar muy distinto al que nosotros lo hemos visto. Cuando hablé hace un tiempo atrás y cité el caso del pasaje que después Martín lo desarrolló sobre negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguir al Señor, ese camino del discipulado, yo hablé del sufrimiento. Y dije que si quizás todavía no te ha pasado en tu vida, ya te va a pasar. Y dije, agradecé el sufrimiento. Y no es que nosotros tengamos que agradecer y decir, ay Señor, estamos bárbaros, mirá lo que me está pasando, mirá lo que perdí, mirá la enfermedad que tengo. No es eso. El sufrimiento está acompañado de lágrimas, de un proceso, de diferentes cosas, de crisis. Pero lo que yo tengo que agradecer a Dios es saber primero que Él está en el control, que es soberano, pero que está utilizando el sufrimiento como una herramienta de Dios para probarme, para ver qué hay en mi corazón y para sacar lo mejor de mí. Y quizás a través de ese sufrimiento y de esa crisis, cuando estamos horas y horas en la presencia de Dios orando y clamamos a Dios y parece que el cielo estuviera cerrado y que nadie nos escuchara y seguimos rogando y seguimos clamando, Dios está trabajando en nuestros corazones. Dios quiere deconstruir la imagen que tenemos de Dios y mostrarse tal cual es. Tenemos a lo largo de toda la Biblia ejemplos de estos. Sobraría, ahora se me viene a la mente Elías y Pablo y tantos otros.
¿Conoces a Dios? Quizás te quisiste acercar a Dios a través de una corriente denominacional, de una corriente teológica, quizás a través de experiencias personales, a través de expectativas personales. Dios es mucho más grande que esto. Dios no entra en nuestra mente, no cabe en ninguna teología, no cabe en ninguna denominación. Dios es Dios. Es el Dios eterno, maravilloso, invisible. ¿Y será que a veces se torna invisible para que le busquemos mucho más y para que el desafío de conocerle sea mayor? Ahora, como dijimos y leímos, dice que Dios en su necesidad de conectarse con cada uno de nosotros se dio a conocer. Se dio a conocer a través de la creación, se dio a conocer a través de su palabra. Pero recuerdan ahí en Hebreos, ¿no?, lo que dice. Capítulo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en estos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, de lo que es Dios, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha en la majestad de las alturas. Dios se ha dado a conocer a través de la creación, a través de su palabra, a través de un pueblo que le falló, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero en el último tiempo dice que se dio a conocer a través del Hijo. Y es maravilloso porque, como dije al principio, lo que podemos conocer de Dios no es tanto, es muy poco, es poquísimo, porque Dios es inmenso. Y aún lo que Él nos ha revelado es poco comparado con todo lo que es Dios. Creo que nuestra mente no llegaría a concebir el concepto de Dios. Pero sí, Dios a través de su pueblo, de su palabra, de la experiencia de salvación en el Antiguo Testamento, de los profetas y de la persona de su Hijo, nos revela facetas de su persona a las cuales me puedo aferrar. Puedo conocer su propósito para mi vida, puedo conocer su amor, puedo conocer que es un Dios misericordioso, puedo conocer que es un Dios proveedor, un Dios que se ocupa de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta, para poder responder esta pregunta inicial, ¿cómo conozco a Dios?, es a través de su revelación, la palabra y Cristo. ¿Querés conocer a Dios? Conoce a Cristo. ¿Querés saber cómo actúa Dios? Conoce a Cristo. ¿Querés saber qué tiene Dios para vos? Conoce a Cristo. Por eso hacemos tanto énfasis en acercarnos a Dios a partir de Él. ¿Y cómo es esto? Llegar a su presencia, abrir nuestro corazón y decir: Señor, yo no quiero que influya en este momento ni mi experiencia pasada, ni mi infancia, ni mi crianza, ni mi iglesia, ni la teología. Señor, yo vengo acá para que el Espíritu Santo revele y te revele tal cual sos. Y el Espíritu Santo va a tomar de la palabra. El Espíritu Santo en una forma maravillosa nos va a revelar quién es Dios. Y quizás de esa forma nos ahorre situaciones traumáticas de la vida. ¿Conoces a Dios? Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que le conozcas tal cual es. Cuando pasan circunstancias en nuestra vida que son bofetadas, que pensamos que el camino es para allá y nos terminamos dando la cara o la cabeza contra una pared o una puerta. Decimos: pero ¿cómo? Si Dios me mostraba el camino para ahí, no era Dios el que te lo mostraba. Es porque no estabas conociendo lo que Dios quería de vos. Te está demostrando eso, que no conoces a Dios, porque Dios no quiere que te equivoques, Dios no quiere que te des la cabeza contra la pared. Dios quiere que ande de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero eso es porque justamente nos falta este conocimiento de Dios. Por eso yo te invito a que vayas a la presencia de Dios y que, despojado de todo, les digas: Señor,
Yo quiero adorarte. Yo quiero verte tal cual sos. Y para eso no quiero que nada influya en mi visión, que no haya ningún filtro que impida poder ver tu gloria. Acercarme a la persona de Cristo con la avidez de buscar a través de Cristo la imagen de Dios, la presencia de Dios, la persona de Dios. En ese tiempo tan íntimo de oración y de meditación es tan bueno poder abrir la palabra y poder orar y dejar que Dios se me revele, que Dios se me muestre, que Dios me hable, dejando de lado todo aquello que pueda interferir o ser un filtro para poder verle. Quizás estás pasando por alguna prueba difícil, tenés decisiones que tomar, tenés, no sé, estás pasando por alguna dificultad, por algún sufrimiento, o tenés decisiones importantes para tomar este año. Yo te invito a que vayas a Dios. Que le digas, Señor, yo no me quiero equivocar. Señor, yo quiero conocerte para poder conocer tu voluntad para mi vida. Pero solo lo voy a hacer a través de que vos me la reveles, de tu revelación. Y Dios se va a revelar. Porque Dios al que le busca no le echa fuera. Ahora, yo sé que esto es complejo lo que estoy planteando. E incluso es difícil instrumentarlo. Y hasta puede ser choqueante porque puede decir, bueno, pero ¿cómo me venís a decir que yo no conozco a Dios? Y quizás sea así. Y quizás tenemos que replantearnos permanentemente cuando enfrentamos situaciones y dificultades, de acercarnos en ese silencio, como fue Job, de adoración, de confusión, de perturbación, de desasosiego, de incertidumbre, pero reconocer, Señor, vos sos Dios. No entiendo. No entiendo por qué pasó todo lo que pasó. No entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Pero, Señor, yo te adoro porque sé que estás trabajando en mi vida, estás formando el carácter de Cristo, te me estás revelando. Job fue una persona que nunca criticó a Dios, nunca se quejó. Algunos le decían, mira, maldecía a Dios y morite. La familia, los amigos, algo habrás hecho. Y él se mantuvo firme. Porque cuando estamos sometidos a intenso sufrimiento, como dije antes, sacamos lo mejor y lo peor de nosotros. Pero también nos lleva a revisar nuestros cimientos, sobre quién basamos nuestra fe, sobre qué está basada nuestra vida cristiana. Sobre lo que pensamos, sobre lo que nos enseñaron, sobre mandamientos de hombres, costumbres de hombres como leímos, o verdaderamente sobre la roca inconmovible de los siglos, sobre el consejo de la palabra de Dios, sobre un Dios eterno que quiere manifestarse y darse a conocer permanentemente a través de cada circunstancia de nuestra vida. La famosa frase, dejemos que Dios sea Dios. Y que Él sea Dios en nuestra vida. Hablábamos con un hermano hace unos instantes de circunstancias que a veces no podemos cambiar, sobre todo con personas. Pero qué importante confiar en Dios. Decir, mira, Señor, yo no puedo. Y a veces cuando nosotros queremos hacer las cosas las hacemos mal, o nos equivocamos, o metemos la pata. Pero cuando dejamos que Dios obre, Él lo hace mucho mejor que nosotros. Cuando dejamos que sea Él el que verdaderamente actúe, la cosa va a ser distinta. Un pasaje para terminar. Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos capítulo 5. Y es un pasaje que también es muy conocido, pero me llama poderosamente la atención algunas cosas. Perdón, verso 7, Hebreos 5, 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Evidentemente no era una circunstancia muy sencilla, muy fácil. Dice que en los días de su vida mortal, aquí en el mundo, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, estaba sufriendo, al que podía salvarlo de la muerte,
¿Y qué dice? Fue escuchado por su reverente sumisión. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. En su vida mortal, Jesús, el Señor Jesús, dice que oraba y suplicaba con clamor, con lágrimas, porque sabía lo que habría de suceder. Y clamaba para que Dios lo salvara de la muerte. ¿Pero qué dice? ¿Dios no le contestó? Y fue escuchado por Dios, por su reverente temor. ¿Cómo? Fue escuchado y no fue salvado. Dios le escuchó, nuestras oraciones Dios le escucha. Lo que nosotros no tenemos que pensar en que vamos a hacer lo que nosotros queremos o Dios va a hacer funcional a nuestros pedidos. Y dice después, y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Qué difícil, ¿cómo alguien que sabe todo puede aprender algo? ¿Cómo puede alguien que sabe todo? ¿Cómo puede Dios aprender algo? Y acá nos está hablando en todo este pasaje de la faceta humana, de la limitación del Verbo, de la limitación del Hijo de Dios. Él se hizo hombre y, como dice Filipenses 2, se limitó, tomó esta forma de hombre. Ahora, en ningún momento el Señor fue desobediente. Lo que explica este pasaje, que a través de la sumisión y obediencia a Dios, tomó una dimensión de lo que es el sufrimiento que nunca había tenido. Esta dimensión que toma Dios del sufrimiento humano, lo hace a través del Hijo, a través de la persona de Cristo. Porque así como Dios se da a conocer en Cristo, también Él entiende y nos conoce a nosotros a través de Cristo. Y Dios puede vivir la experiencia de nuestra humanidad a través de la persona de Cristo. Por eso aquel que clamó con lágrimas delante de Dios, Dios le contestó por su temor reverente. Y lo asistió y lo fortaleció para poder llegar a esta circunstancia. Y adquirió, y está muy referido evidentemente al pasaje de Getsemaní, ¿no? Está mirando allí a Getsemaní en el pasado. Y aprendió una experiencia tal de sufrimiento y de dolor que nunca había experimentado el Hijo de Dios. Y que no conocía a Dios. Y Dios aprendió a través del Hijo cuánto se puede sufrir. Ahora, ¿sabes por qué este pasaje me llama poderosamente la atención? Porque veo que Dios me entiende. Porque a través de Cristo, Él sabe lo que es sufrir. Y Él puede tener compasión de nosotros. No hay sufrimiento que enfrentes. No hay crisis que te pueda estar pasando. No hay prueba que vivas que Dios no la entienda, que Dios no la haya vivido, que Dios no la comprenda. El Señor fue probado hasta lo sumo. Fue obediente durante toda su vida. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, se sometió y cumplió como hombre hasta la cruz. Pero sufrió, tuvo que sufrir. Y a través de ese sufrimiento el Señor puede empatizar con nosotros. Porque dice que es un sumo sacerdote, dice Hebreos, que no es como otros. Es un sumo sacerdote que Él mismo se ofreció por cada uno de nosotros y que tiene compasión de nosotros porque nos entiende. ¿Hay algo que puedas estar sufriendo que Dios no conozca? ¿Hay lágrimas que puedas derramar que el Señor no entienda el significado? ¿Hay momentos y circunstancias de tu vida que puedas estar atravesando que digas, vos no me entendés? Como dice el barro al alfarero, dice Isaías. ¿Cómo puede decir, vos no me comprendés, vos no sabés? El Señor sabe todas las cosas. Y quizás tengamos que atravesar el valle de sombra, de muerte, de lágrimas, de dolor, como el Señor lo atravesó. Es parte del discipulado.
pero sabemos que Dios está trabajando en nuestra vida y que Dios quiere mostrarse en una forma distinta. Cuando sufrimos, nuestra sensibilidad aumenta. Cuando no tenemos a quién y a qué recurrir, empezamos a ver de qué estamos hechos, cuáles son nuestros cimientos. A Job le sacaron todo, perdió todo, pero hay algo que no perdió: a Dios, su fe en Dios. Su fe en Dios. Hay algo que no le pudo sacar, ni la vida, ni la enfermedad, ni exterminar a su familia, su fe en Dios. Y es lo que nos queda para aferrarnos. Pero, ¿en quién estoy creyendo? ¿Conozco a ese Dios de la Biblia? ¿Conozco a ese Dios? Creo que es lo más maravilloso que puede pasar en nuestra vida, gastarla en tratar de conocer a Dios. Porque cuando conozco a Dios me conozco a mí mismo. Cuando conozco a Dios entiendo para qué estoy hecho. Cuando conozco a Dios empiezo a interpretar su magnitud, su grandeza, y empiezo a darme cuenta que no tengo por qué pedir explicaciones, porque tengo que dejar que Dios sea Dios. Y a través de Cristo, un Dios que me ama, un Dios que me comprende, un Dios que me entiende, un Dios que está al lado mío para ayudarme, un Dios que tiene un propósito, no solo darse a conocer y relacionarse, sino que mostró su amor para con nosotros en la cruz del Calvario. Dios te ama, Dios me ama, ponelo con mayúsculas, y Él quiere lo mejor, Él quiere lo mejor. No te afanes por el mañana, no te afanes por qué va a pasar con tu vida el día de mañana, Él lo sabe. Trata de buscar su voluntad, de transitar en su camino, y Él te va a guiar, y Él no va a dejar que te equivoques. ¿Tenés decisiones importantes que tomar este año? ¿Estás enfrentando una crisis ministerial, familiar? Busca a Dios, busca a Dios. Decir, Señor, yo no me quiero equivocar. No quiero seguir mis emociones, no quiero seguir los consejos de otros. Señor, quiero buscarte a vos, quiero escucharte, quiero verte a través de tu palabra, a través de la persona de Cristo. Habla mi corazón, mostrame el camino. Y yo les garantizo que no se van a equivocar. Cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, muchas veces metemos la pata. Por eso ahora vamos a participar de la Cena del Señor. Y quisiera que pensemos en lo que hemos dicho. Y le digamos junto con el pan y con la copa, Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte. Señor, me doy cuenta que quizás han pasado años y no te conozco verdaderamente como vos deseás. Porque es un Dios que trasciende a todo, pero que se ha querido dar a conocer a través de la creación, a través de la palabra, a través de su Hijo. ¿Tenés una profunda intimidad con el Hijo como para poder conocer al Padre, como para poder conocer a Dios? Él es la imagen de Dios, es la manifestación de Dios, es Dios mismo. Él está en tu corazón. Y el Espíritu Santo dice que una de sus funciones es revelarnos y enseñarnos de Cristo. Gasta tiempo en eso. Búscale para encontrar paz, para encontrar tranquilidad en momentos tan difíciles que estamos viviendo y para poder verle a Él, para poder mirarle a Él y contemplarle. Que cuando participemos del pan y de la copa pensemos en este Señor que sufrió hasta lo indecible, hasta lo sumo, que a través de ese sufrimiento aprendió, dice la palabra de Dios, obediencia. A través de obedecer a Dios hasta morir en la cruz del Calvario, Él entendió hasta qué límite puede llegar a sufrir un ser humano. Recuerden Getsemaní, gotas de sangre era su sudor, que caían sobre esta tierra maldita. Hasta ese punto llegó el Señor. ¿Por qué? Por vos y por mí. Pero para poder tomar dimensión de lo que es el sufrimiento. Yo te garantizo que no hay sufrimiento en tu vida que Dios no conozca. Y que aquel que es todopoderoso tiene poder para cambiar toda situación, si está dentro de su voluntad. Y darte lo que necesitas y lo que deseas. Por eso yo siempre cuando participo del pan y de la copa le digo gracias, Señor, gracias.
Y hoy en una manera especial porque pude conocer a Dios a través del Hijo, pero me doy cuenta, y le soy absolutamente sincero, que todavía no le conozco totalmente. Cada vez me asombra más y cada vez necesito conocer más de Él. Es algo que no termina, es algo que permanentemente avanza, es dinámico. Y cuando creo conocerlo, es como que hago 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Porque recibo la cachetada de Dios. Y me dice, ¿ves? Vos te pensabas que era por ahí, no, es por acá. ¿No me conoces? Y yo tengo que decir a veces, no, no te conozco. No te conozco. Por eso, hermanos, utilicemos estas herramientas que Dios nos da, su Espíritu Santo, su palabra, para conocerle, que sea el desafío de nuestra vida, el desafío de este año. Y poder ahora, al participar de los símbolos, poder mirar a Cristo en el grado máximo de su sufrimiento y pensar que fue por mí, que fue por vos. ¿Para qué? Para que tengamos una vida abundante y distinta, para que podamos refugiarnos, para que podamos, como dice la canción, sentir en el Señor nuestro dulce refugio. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros y porque Él nos comprende gracias a lo que ha vivido en la humanidad.